presentar ahora con María Peña Grau, que colaboró con nosotros con el catálogo, con la introducción del catálogo y ayudamos a pensar un poco algunas cosas de esta muestra. Este artista fantástico, Mario Arroyo, que para la gran mayoría de nosotros, incluido, es poco conocido, y eso es una gran virtud que tiene este país, que nos tiene sorpresas, ¿no? En el tiempo que vamos destapando y aparece un artista increíble que tocó un tema tan interesante como es en cierta forma el surrealismo, la metafísica, y que no hay tantos en Uruguay. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Marcelo Guadalupe, que está acá con nosotros, y a Carlos Castro, que no está acá, que nos ayudaron intensamente con esta muestra, digamos, colaboraron con pasión y corazón, aportando materiales y cosas que es algo complejo para hacer una muestra de este tipo. Así que, bueno, gracias por eso. Y bueno, la idea es hacer una charla un poco informal, digamos, hay algunas anécdotas que va a contar Marcelo, que he vivido, bueno, Eugenia. Buenas tardes. Agradezco primero a todos ustedes a la idea de realizar, de Galería Sur, de realizar algo informal, me lo dijeron varias veces. Entonces yo me vine con mis apuntes. Y también agradecer al señor Guadalupe, que va a ser muy importante en esta charla informativa. Estoy segura. Es muy gratificante cuando salen los catálogos de las muestras, porque las muestras se ven y luego se olvidan. Aunque no estén de acuerdo precisamente con lo que quien escribe el catálogo dice y vuestra mirada, siempre es un punto de recuerdo y una fuente de información. Así que felicitaciones a la galería por haber hecho no solo la muestra, que es lo que importa y queda, pero también, por las dudas, un emprendimiento que no todos hacen, de realizar este catálogo. Y es un motivo más de arrancar del olvido un artista que, como decía Martín, no lo conocían, o pocos lo conocían. En una tendencia, estoy desordenando todo lo que iba a decir, que en una tendencia donde el título de esta muestra encaja muy bien, o sea que se realizó una muy buena observación con el clima de otro artista que habló del arte metafísico. No del arte como metafísica, sino el arte más allá de la materia que muestra. Se llamaba Carlo de Chirico, griego de nacimiento, italiano de formación, vivió unos años en París, pero su vida discurre entre ruinas en Italia, que las registra, y la importancia de un mundo clásico entre fines del siglo XIX que nace a lo largo del siglo XX. Una revolución técnica
una voracidad de guerras que las vivió las dos. ¿Y un qué queda de esta civilización milenaria, en el caso del mundo mediterráneo? Y habló de esa metafísica artística, de sus movimientos que tienen mucho de absurdo y de esa antesala del surrealismo. Es una de los sectores que más alimentan el surrealismo con otros aspectos más declarativos que los de Quirico. Él no fue el único artista metafísico, pero muy significativo, y hay colores, hay colores en Mario Arroyo que tienen esa nocturnidad que también de Quirico buscaba. Nosotros íbamos a empezar esta conversación con ustedes. Interrumpan, por favor, que es informal. Que es inevitable, después de ver estas obras de Arroyo, tanto en el Museo Nacional de Artes Visuales como en la Galería Sur. Y no conozco más obras de Arroyo, así que estoy hablando de estas dos. Los tendrán muchos coleccionistas privados, eso voy a pedir también que cuente. Y dispersos. En la característica binacional, que es un error de Arroyo. El error es que genera como Netti una ciudad con dos orillas. Porque vivió en Uruguay, también en Buenos Aires, y conjunta, creo, un clima de historias que no sabemos si son de Buenos Aires o Uruguay, porque él mismo pretende en algunas declaraciones, por lo menos, mantener el misterio. El misterio es una de las palabras que más repite. Otra vez el desierto también de la metafísica del espacio, porque el de Quirico hablaba de esa meta-realidad y del misterio que también nos generan los cuadros tanto de Quirico como de Arroyo. O sea que hay una corriente de ánimo en ambos artistas que no se conocían, de factura de color y de misterio nocturno. Para Arroyo, las dos ciudades pueden ser una. Y cuando se le pregunta por el color que aplica, y me dice que tiene que ver con las ciudades, es Hegel también, él considera sus dos colores básicos, el gris y el sepia. Después de un dibujo riguroso y de perspectivas muy medidas, es un pintor de la línea, no es una línea oculta, hay una estructura que quiere evidenciarse. En sepias y sus posibilidades, y en grises y sus posibilidades. Y dice, ¿por qué usar otros?
porque yo también quiero representar la tanguez. Y el tango es gris para Roger. He conocido gente que opina que el color representativo del tango es el gris. Para mí el sepia también lo es. Ahora, ¿por qué ciertos colores pueden ser representativos de la música? Porque en realidad esa es la música de la ciudad, de Montevideo, de Buenos Aires. Y en cierta forma el color de estas ciudades es gris. Los frentes de los edificios son generalmente grises. Los ambientes como el café, la sala de billares o los centros nocturnos están llenos de humo. Son lugares grises de por sí. No tiene nada que ver ni con la tristeza ni con nada, sino que tiene que ver con el color con que se tiñen ciertos ambientes de estas ciudades. Por lo tanto, realiza un puente entre dos ciudades auditivo, cromático, que en algunos podemos sospechar que tranvías y metros que están registrando Buenos Aires, pero el clima es el mismo para él. Y de climas está hecha la pintura metafísica y surrealista luego, de asociaciones improbables en un mundo racional. Y en explicaciones misteriosas, cada uno lo asociará con lo que recibe. ¿Por qué los faroles que no cumplen su función están todos rotos? O preñados de piernas femeninas. Bueno, se nos pierde, pero cualquier tipo de explicación, pero nos da ese misterio que él permanentemente habla, que recorre sus obras, en nosotros que las miramos y en lo que él pretende. Él no quiere develar misterios, él se centra en la palabra misterios como parte de su voluntad creadora. Otra palabra clave, entonces, esta mezcla de ciudades casi onetiana, aunque la de la tristeza no tiene nada que ver. Bueno, hay algo de esa creación onetiana de una ciudad en las dos. Ese clima urbano misterioso, y misterioso por los objetos y la combinación de objetos, que es tan característico del arte metafísico previo y especialmente del surrealismo después. En definitiva, son dos corrientes que no cesan nunca, pero algo pasadas de moda en los años en que Arroyo pintaba. Nunca desaparece la asociación que se hace a través de mecanismos del subconsciente, donde la clave la tiene el artista. Sin embargo, está muy adherido a ese surrealismo y pintura metafísica, en lo cromático de la línea, también, obviamente, en el misterio. Y los objetos, hablamos de faroles, y piernas, y gachos, y sombreros, y piernas, y medias con portaligas, y uñas pintadas, seducción e indumentaria nocturna. Parte de la nocturnidad proviene de esa gama cromática o neutra, como en el camarote. Vemos el día, pero es un día el poco paisaje que vemos está neblinoso,
no es un paisajista apartado de lo urbano, apartado del objeto. Hablamos de piernas como objeto, porque a veces no le vemos al resto del cuerpo. Por supuesto, el fetiche del zapato de taco, de boca pintada, de uñas también, de la indumentaria de la cacería nocturna, de diversión y de música. Lo que recorre esta muestra es que para Arroyo la música de esta ciudad doble es el tango elevado a tangues como un estilo de vida cifrada en lo nocturno. Como si el tango fuera para la noche, para bailarlo y para generar historias de la noche. Acá tampoco vemos algún encuentro, pero también vemos el misterio del desencuentro. No sabemos qué piensan esas mujeres de rostros serios. Sí sabemos que hay abrazos, baile y distancias sin relato. Eso también no armamos a pesar de esta figuración rabiosa de estas imágenes que identificamos cada una de las cosas. No sabemos por qué están y qué combinaciones tienen, pero es un lenguaje netamente figurativo. Sin embargo, no podemos más que imaginar qué historia hay, de ahí el misterio que vive reiterando el propio artista. En realidad, son de tan claras, su significado nos es extraño. O faroles rotos, o relojes que en esta muestra se multiplican, pero que tampoco cumplen con su función. A veces no tienen ni siquiera agujas, o flotan en un naufragio. ¿Qué es lo que flota? ¿Qué es lo ahogado del tiempo? También era muy requírico, pero con otro sentido, nocturno, y mezclaba una escultura de la civilización romana en mitad de una plaza gigantesca con distintas arquitecturas alrededor, o simplemente misterio y terror de una niña en esas calles italianas y vacías jugando con un aro y una sombra humana atrás. Juega con el miedo, pero no sabemos ni el desenlace, ni qué hace una niña jugando en esa nocturnidad, ni en esa plaza elegido únicamente un ejemplo de una cultura milenaria. Entonces hay el título es muy feliz creo, de esta propuesta, en clima, en factura del espacio, construido en perspectivas y en historias que nos acercan a otros sismos. Hasta acá esta charla informal, hay mucho más. Pero tienes tantos testimonios de un artista que no conoció, quizás aquí hay alguien más que lo haya conocido.
fuiste muy amigo de él. Fui compañero de trabajo 5 años, en el año 78 hasta el 83. Luego me fui y él siguió trabajando. Pero él me llevaba 30 años de edad, o sea, y ya va a ser 30 años que falleció. ¿Conociste a sus amigos? Sí, claro. ¿De esa barra? ¿Y cómo Sí, se sí. llamaba esa barra? Y él, ¿qué pasa? Él era tanguero. Hay como dos épocas. Fundó con Horacio Ferrer el Club de la Guardia Nueva en el año 54, yo digo joven. Y porque era compañero de la arquitectura de la facultad, con Horacio Ferrer y con varios otros amigos, que hay dos que viven y fueron al museo y han prestado los cuadros también. Y después, esa barra, que después se llamó el Brunero, porque se juntaban los lunes a charlar, el peor día de la semana. el peor día de la semana para hacer un buen día, exactamente así. Quiero decir que Errol es una persona jovial, alegre, chistosa, siempre vestido con la bonita y la pipa y el gancho. Horacio Ferrer igual, de ese estilo de persona que sacaba toda su alegría y su imaginación, por así era Mario Arroyo. ¿Por qué a mí me impresionó? Porque era una persona que quitaba un cuadro y no lo podía tener un minuto en su casa porque se lo compraban, o sea. Y yo iba a verlo pintar y me entusiasmaba porque el arte siempre me gustó. Y me llevó a unas tertulias que hacían de la revista Imágenes, la revista que poetiza, o escritores, pintores, nuclear otra persona, que es Carvajal, que entonces creo que era los miércoles, estábamos todos los vivos, era muy joven, y yo vi cómo él se desenvolvía. Y por sobre todas las cosas me gustaban los cuadros, o sea, me encantaban los cuadros. Entonces, en aquella época, él era pintor de Galería Carmen Gurmeyer, la galería que... Hay un precioso artículo de crítico uruguayo que falleció, Alfredo Torres. Exactamente. Y esa galería, Elisa Carl, que era la propietaria, que fue pareja de otro pintor, que era Clarel Neme. Después ella, junto con Clarel, que llevaba a Mario para Brasil, para Argentina. Y entonces la obra de Mario quedó, porque nunca era imposible contar 30 cuadros de Mario, porque él pintaba muy despacio. Porque cada cuadro era un trabajo arquitectónico, era impresionante. Cada fondo, cada color, él probaba con tarritos, con papel y decía, le ponía el 8 y ponía el 8 en la tela, acá es este color. O sea, él estaba días preparando el cuadro, hacía mosaicos para las figuras. Entonces la obra de él, además de que empezó a pintar a los 40 años, ¿y por qué? Porque en las reuniones, me les comenté que a los 20 y pico ya estaba en el Club de la Guardia Nueva. Y en esas reuniones llevaba dibujos y cosas pintadas y llevó el primer cuadro, que era una silla con una señora sentada y atrás, como si fuera yo, y atrás el hombre con el gato, el tanguero. Entonces Horacio le dice, y sin embargo sola, o sea, como que la mujer, no, la fantasía de que a pesar de estar juntos, ella estaba en otra cosa, ella estaba sola, no estaba con el tipo. Entonces, esa obra... parecería que Arroyo opina sobre la historia de sus cuadros a través de los títulos. Claro, exactamente. El título es muy importante, forma parte de un todo. Y en el todo nos olvidamos del cine. Sí, claro. De muchas cosas. Porque el cine, una cosa que él contó, hay dos cosas que me voy a olvidar de una, pero si me olvido, díganme, que es sobre la primera exposición de la Galería Carlen, que fue lindo. Pero el tema del cine, el padre lo llevó de chiquito a ver la película de Gardel, quedó impresionado con la película de Gardel y el gacho y todo eso. Y a las, no sé si a los 3 meses, a los 3, 4 meses, no sé, fue el accidente de Medellín y Gardel fallece. Él quedó impactado, y él no dejó de pintar y no dejó de hacer cosas de tango porque él quedó con Gardel y
Y después empezó con la Buena Nueva del 54, o sea, que fue mucho antes, tenía 9 años, creo. Piazzolla. Bueno, era Astor Piazzolla, la ópera. ¿Cómo es la ópera? María de Buenos Aires. María de Buenos Aires, que se hizo en el Teatro Sacá en el año 93, el afiche de la novela. Es unas piernas, típicas piernas, y arriba, en vez del cuerpo, Piernas de tango. piernas de tango y arriba un bandoneón, ¿no? Está recogido, ¿no? Está muy bien recogido ahí. Entonces, bueno, y una cosa jocosa que te voy a contar, cuando voy a hacer la primera exposición individual, que para contar 15 cuadros tenía que pintar 1,5, no sé cuánto, haciendo la biografía, bueno, autodidacta, no pongas autodidacta porque autodidacta. Eso no va. Y como él amaba a los pintores belgas, ¿no? Sobre todo el Goma, Magritte, todos esos, como el Quirico también, por supuesto. Horacio le dice: Monet, que aprendiste con Raymond Lacasse. ¿Quién es? Le dice Horacio. Nadie. Le dice Mario, nadie, no existe. Decimos que es belga y que iba Es horrible lo que... iba a Buenos Aires y él iba a aprender en Buenos Aires. Fue un chiste, no, fue un chiste, no puso nada, no fue un chiste. Cuando Mario fallece en el año 2000, hay un homenaje y en El País, que son como 2 hojas del año 2000, Horacio cuenta eso de un cuento jocoso de él. Pero los amigos de los lunes lo impulsaron a pintar desde los 40 años, si no, no hubiera pintado. O sea, un personaje. Y a mí lo que me impresionaba más de él era que vendía todo lo que hacía. Eso es lo que me impresionaba, porque, primero, un ambiente competitivo, no era un ambiente que vos decís que le ponía en una asociación, no, él le ponía, era pintor de la Galería Wilson, después de la Latina, que era un percambio con el Meyer, fue a Buenos Aires, en la Galería Arts, varias galerías entonces, y encima era bohemio, es una persona que no le importaba, y sin embargo, él no tenía un cuadro. Cuando él fallece, yo tampoco tenía un cuadro de él. Fallece en el 95 y la herencia es porque aparte otra cosa. ¿Por qué desconocido? No es que porque era mal pintor, sí, porque en ese momento estaba en auge, siempre estuvo en auge, siempre fue una persona bien considerada. Porque no tuvo hijos, no tuvo hermanos, no tuvo familia. Entonces, toda esa gente de aquella época no está. Es una generación que fue falleciendo, los propietarios de los cuadros de él, ya muchos de muertos. Entonces, los hijos de esas personas, no sé, si les gustan los cuadros, si les gustan los cuadros. Entonces, tener eso se hace como un poco difícil. Y además las galerías de aquella época desaparecieron todas. O sea, la Galería Sur, que impresionó los 80 y pico, que se ha mantenido, pero desde Montevideo no había desaparecido. Son galerías, yo no quiero hablar mal, pero venden para casamientos. En aquella época había concursos de pintura, había pintores que realmente se destacaban, ¿no? Por lo menos lo que yo vi del 70 y pico para acá, y él después del 90 se enfermó, o sea que él tuvo 20 y pocos años pintando. Y ahí, nosotros tenemos registro de unas 100 y pico largas, 200 obras, que hicimos un video que lo pasamos en el museo todo el tiempo, dividido en ciclos. O sea que la obra la conocemos muy bien. Y cuentos de esos tengo millones, ¿no? De varios millones. Pero es genial. Yo creo que hay un tema de la nocturnidad también con el cine. Con los encuadres cinematográficos, con el cine blanco y negro, con el cine sepia, con esos climas, ¿no? De la fotografía del cine noir, del misterio, de los policiales, de las brumas, de esa fotografía. O sea, acá hay es un artista que está mirando
el tango, la noche, y está enamorado de todo eso porque también está enamorado a través de los ojos del cine, ¿no? El Hay cine muchas la iconografía, ¿no? Está por todos lados. Los climas. La Nouvelle Vague, que yo la verdad que no conocía en detalle lo que era, me puse a verla, y hay unas imágenes, y hay unos cuadros de él que no están acá, que son monumentos a los encuentros, que es maravilloso. Y son estatuas de escenas de la Nouvelle Vague, de las películas de esa época. Él era Chabrol, Truffaut, todos esos. Y bueno, y lo vinculado también con Hitchcock, ¿no? Los que no están, pero hay pájaros, hay dos pájaros pintados como si fuera el lente, sí, como eso, digamos así, es el lente como, ¿no? Dos pájaros y arriba una valija, como dos cuervos en la valija. De Hitchcock, o sea, es clarísimo, el cine negro, todo eso de él lo fascinaba, ¿no? Que también tiene elementos surrealistas, claro, y también metafísicos, porque el cine toma prestado, hay una comunidad de mirada y probablemente sea lo que se destaca. ¿Qué lecturas, qué actividades, qué música, qué películas? Hay ¿Perdón? ¿Qué poema de Horacio Ferrer? Sí. El año. Muy rico. Sí. Incluyeron los dos. Uno la cultura y otro la poesía. Fue muy. Hay una. Son todos poéticos. Ahí está la influencia de Horacio. Hay unos cuadros, una serie que no hay acá, pero ese, por ejemplo, que tienen esas tragaluces, que él siempre hacía pequeños figuritas arriba, como están mirando para adentro. En el caso de las orquestas, por ejemplo, está ahí mirando por la ventana. ¿Quién estar ahí no puede, ¿no? Y él hace muchas obras como gente que mira algo que no es real, que está ahí abajo, en este caso el ambiente de los cafés, el ambiente del teatro, como queriendo reproducir en su vida y queriendo aprender de lo que está mirando a lo lejos para hacerlo en su vida. Y quedamos afuera. No. Es un mundo con una historia cerrada para nosotros. A pesar de la figuración, es una pintura de misterio. Como decía Martín, de clima. Y bueno, sí, como gran parte de la pintura surrealista, y de la pintura surrealista muy precisa en la forma y muy críptica en la posibilidad de saber qué se está asociando, más allá del personalísimo que lo pintó. Y el erotismo, claro. Sí. El erótico está bueno, él le gustaba. insinuado. Él como buen tanguero y estamos hablando de la época del 70, 60 y largo hasta el 90, ¿no? Esa época, con sus amigos se iban de garufa. La garufa era tomar un café, tomar whisky y escuchar un tango, ¿no? Esa era la garufa. Y veníamos para la casa, ¿no? Bueno, No te creo. Él le gustaba salir de noche, era una persona de la noche, se levantaba temprano a pintar, o si no la tardecita, pero se acostaba muy tarde, pero era una persona que vivía de noche, básicamente, ¿no? Y yo simplemente con un comentario, que no se trata de pasarle el brazo por el lomo a nadie, pero la sensibilidad que han tenido Martín y su familia es elogiable, porque la verdad, como la gente dice, es desconocido. Sí, porque ya para nuestra generación es desconocido, pero en aquella época no era desconocido. Y que ellos hayan puesto la mira, la verdad que es digno de elogio y de agradecimiento. Que me pasó también, sí, aplausos, por supuesto. Que
que me pasó también un cuento con Rita Guerre, que yo no la conocía, esa persona no la conocía, el director del museo. Y a través de Carlos Castro, que es medio familiar de la viuda de Arroyo, me dijo, bueno, hace unos años, yo hace años que estaba ahí, un día agarré el teléfono al museo, vine yo supermonumental, esto que me dé 5 minutos de una reunión, en plena pandemia, ¿no? 2020. ¿Por qué tema es? Mire, esto es un tema de un pintor que falleció hace 30 años, Mario Arroyo, yo le quiero mostrar documentación. Y me recibió a la semana, cuando me recibió ya tenía todo el track record de él, todavía hecho todos los análisis. Se acordaba de él, pero poco, obviamente, porque también es de nuestra generación, o menor, Enrique. Después de una hora de charla, con todo el museo cerrado, apagado, me dijo, vení por acá, y bueno, el museo todo apagado, y me dijo, acá vas a tratar de la verdad. En ese momento, ¿no? Y quedó asombrado con la obra de Arroyo. Entonces, como que a mí, estas dos cosas me pasan, tanto con la familia Castillo como sensibilidad de Guerra y la crítica que tuvo, a mí me emociona mucho y sí, estoy seguro que Mario está recibiendo todo esto. Así que eso es algo muy bueno porque cada cuadro es un mundo, no es una fe, ¿no? Porque cada cuadro es un mundo. Eso es lo bueno, me parece. Que él, cuando hacía una obra, dejaba parte de sí, ¿no? Y lo recoronaba con su título, y después te lo mostraba, y porque como que sabía la historia, ¿no? Nada, era eso simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algo. No sé, yo me preguntaría, ¿quiere decir que te contaba la historia del cuadro? Sí, claro. ¿O lo que representaba? Sí, porque además yo veía cómo se hacía. ¿Y tenés de alguno de estos de aquí? Sí. Es el hombre de los secretos. Para nosotros. Yo cuando en mi vida nunca pude tener un cuadro de él, jamás. Y después fui encontrando alguna cosa, pero. Y a través del marquero mío, la familia Carlos Castro me dijo, che, y mirá que un señor que tiene, me llamó y hace 7 años que estamos hablando, y bueno, y empezamos a buscar y encontramos a 2 luneros de 90 años. Y que fueron al museo y uno tiene buscado y unos cuadros y lo pusieron en la exposición. Y los cuentos. Hubo programas de radio con ellos ahí, no, fue maravilloso. Fue Horacio Ferrer, la viuda, tuve contacto con los nietos, con los sobrinos, o sea, me mandan información de allá, o sea, es todo un movimiento más que interesante porque Mario forma parte de eso. Y entonces tienes la respuesta para eso, el porqué de los faroles rotos. Sí. ¿Por qué las piernas de las mujeres Sí. aparecen desde los lugares más insólitos? Sí. ¿Qué contaba de eso? Bueno, los faroles eran los testigos de la noche. Claro. Él lo llamaba como los testigos de la noche. Los relojes. Medio atorrante, ¿no? Porque Sí. el farol roto es cuando ya está medio borracho. Cuando querés que no sea testigo. Exactamente, para tapar un poco la luz. Pero Que no sea testigo. Claro. se ponen en lugares alejados, ¿no? Para que no los vean y son como testigos. Los relojes es porque él decía que la mejor época era en los 30, 40, 50, era la época gloriosa. Las mujeres se vestían de gala, los hombres se vestían de smoking. Todos los autos eran espectaculares, las ciudades eran espectaculares. Eran a Morgan, eso. Sí. Y ahora Yo se nunca por eso. conocí a él, yo lo conocí a él personalmente. Mario Yacoya. Mario Yacoya, sí. Mario Un Yacoya. aplauso a Mario que está Un artista. disponible en el museo. Pero hay una etapa que decidida, yo lo conocía a él. Yo nunca lo vi y que le saliera un pelo para la frente. No, Él que estaba como en los cuadros. sí. Era impecablemente vestido, así fueran las 10 de la noche o las 3 de la tarde, era una cosa increíble. Y bueno, él decía que esa época no era la mejor y Sí, que, claro. entonces que no pasara el tiempo.
Entonces los relojes eran sin esferas para que el tiempo se perdurara. Entonces, así pensaba él. Y además, otras cosas que él siempre contaba era que en la noche la gente hacía cosas que de repente en el día no se animaba, ¿no? Por eso los antifaces. Por eso los antifaces para taparse. Estamos todos de acá. Y eso. No, era un personaje, la verdad que muy cariñoso, muy afectuoso con todos. En fin. Conmigo fue muy especial porque yo recién empezaba a pintar y me llevaba a los trabajos para que los viera de Jarca. Nunca me dijo, esto no sirve. Se llenan. Y siempre de guarda ese recuerdo ahí. Además de las conversaciones y de todo eso, que yo escuchaba, no me abría la boca porque era todo intelectual y yo venía del pueblo del interior. Me dediqué a escuchar 2 años para abrir la boca ahí. Previsor, ¿eh? No, pero era un gran personaje y de un corazón enorme. Yo lo quería mucho a él. El otro día se publicó un libro de Bud Speyer, por lo menos en aquella época que yo conocía, que estaba en Revoluciones, que Mario era pintor exclusivo de ahí. Hicieron un libro, hay una foto de él ahí de Mario con 2 más. Y bueno, forma parte, digamos, de esa época. Él fallece, se enferma porque tuvo muy larga enfermedad, pobre, y fallece, pero era injusto, digamos, que no pasara lo que pasó ahora. Creo que lo que se hizo fue poner justicia en la persona, en el artista, que valía la pena. Y es un surrealismo, una metafísica no agresiva tampoco, porque el surrealismo a veces es desagradable o tiene cosas que uno esto es como poético, como una cosa como si fuera una película de cine, ¿no? Es enigmático, pero no es más que eso. Entonces, esa es la obra de Mario. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que si alguien quiere decir algo más. Yo quería preguntar, si trabaja en un banco, si sale de noche, ¿cuándo pinta? Claro, sí. No salía todos los días, esa era la prueba de 9 que no salía todos los días. Así todas las noches que lo sacan. No salía todos los De días. noche, seguramente pintaría de noche. Pintaba de noche. De noche, como muchos artistas que tienen. Y en la Hay mañana. muchos artistas que Trabajaba sobre el mediodía. Él trabajaba en la una, porque El horario. él trabajaba en áreas de exportaciones, ¿no? Bueno, no atrás. Y él tuvo un cargo importante en el banco, pero él quería cumplir su horario. Las 6 horas del banco, y él después se iba a estar y a hablar con los amigos. Y él vivía en Buenos Aires la licencia de él era acá en Buenos Aires. En fin, entonces era muy bohemio y pintaba de noche, totalmente de noche. Tenía esa mesa de dibujo y con esas lámparas. Los cuadros duraban tiempo. Sí, mucho tiempo. La producción era Mucho porque él inclusive dibujaba en papel, cortaba las figuras y los ponía primero en el cuadro y después, después lo de los colores ya se lo conté, y bueno, quedó tan poca obra que cuando falleció, los que quedaron, se habrán quedado con 10 cuadros, no con muchos más, o sea, no, un artista que tiene mucha obra en general, ¿no? Porque es difícil la venta, y él se la revende, increíble. O sea, a mí eso me llamaba la atención. Tenía además este señor Carvajal, que era la revista Imagen, literario y lo demás. El gordo Carvajal, si Mario iba, le decía, fulano quiere un cuadro tuyo. Entonces, y varios no se lo hacía porque era imposible.
Y él iba al banco todos los días y le pedía el cuadro. Allá veía salir al gordo con una gigante enorme, ¿no? Una plaza así, con un cuadro de rollo bajo el brazo. Uno bandido. Son épocas que yo, como era joven, muy joven, no lo olvido nunca más. Muy linda. Qué lindo. Entonces, para mí, revivir todo esto es algo que tiene mucha sensibilidad.